y no en busca de una democracia formal, enajenante, divisora de los pueblos, fragmentadora de los pueblos, no de una democracia que realmente una a los pueblos y vivialice lo más importante y esencial, que es la constante participación del pueblo en la política y la constante participación del pueblo en las cuestiones fundamentales de su vida. Bueno, seguimos en la fragua. Exactamente, estamos acá en el segundo bloque, escuchamos hace un ratito a Arbolito con Chizo en la canción Europa, y ahora pasamos al bloque de realidad social cubana, un poco este segmento que es justamente para dar a conocer un poco la información que muchas veces nos llega para estos lados de lo que hace Cuba, de todo lo que implica Cuba y todo lo que significa tanto para el país como para el mundo justamente. Y hoy, bueno, acá estoy con Juancito, que acaba de hablar hace un ratito, que también estuvo en la presentación, que nos trajo un temita muy interesante que va un poco de la mano con la clínica de paso para el chumeo. Así que Juancito. Bueno, hoy estaremos hablando sobre el sistema de salud cubano. Bueno, como decía nuestro compañero Fidel, hay muchas cosas que tratamos de mostrar sobre la realidad cubana que no van en la misma línea de lo que nos suele llevar por los medios hegemónicos y demás. Este ya es el quinto segmento que hacemos y hemos tratado temáticas como los principios fundamentales de la democracia, el sistema electoral, hemos hablado sobre cómo funciona el sistema educativo en Cuba, las organizaciones de masa, y en este caso vamos a hablar del sistema de salud. Para empezar a hablar sobre el sistema de salud es importante saber muy resumidamente cuáles eran las condiciones previas, algunos ejemplos previos a la revolución del 1959. En 1959 Cuba solo contaba con 6.286 médicos para una población total de 6 millones de habitantes. En el espacio de 3 años, o sea del 59 al 61, 62, en el 1402 de ellos optaron por abandonar el país para los Estados Unidos, atraídas por oportunidades profesionales y para trabajar en empresas privadas, en clínicas privadas y demás, ¿no? Este es uno de los datos que después vamos a ir escuchando cómo ha sido el desarrollo a partir de la revolución y cómo ha cambiado esto, que tiene que ver con la formación que tienen los cubanos en cuanto a la medicina. Frente a ello, Cuba decidió entonces hacer el desarrollo de un sistema de salud público, universal y gratuito, una prioridad nacional. Fundado en el 1961, el Sistema Nacional de Salud, entidad dependiente del Ministerio de Salud Pública, se estructura alrededor de 7 principios. 1. La salud es un derecho de la población. 2. La salud de la población es responsabilidad del Estado. 3. Los servicios de salud son accesibles de modo igual para toda la población. 4. Las prácticas de salud tienen una base científica sólida. 5. Las acciones de salud tienen una orientación preventiva. 6. La participación social es inherente al uso y al desarrollo de los servicios de salud. Y 7. La solidaridad internacional será una práctica de los servicios de salud. Bueno, estos principios son fundamentales y transversales en todo lo que ha sido el desarrollo con estos 50 años del sistema de salud cubano. Entonces, es importante entender cómo ha cambiado la formación de médicos a partir de este dato que tirábamos en un comienzo de la poca cantidad de médicos que había en la isla en el momento de que triunfa la revolución, incluso teniendo en cuenta que muchos se fueron a otros lugares seducidos por cifras económicas que hacen de la salud un mercado, digamos. Bueno, es importante saber esto. Cuba tiene 24 facultades de medicina y 40 centros de formación de enfermeras diseminados en todas las provincias del país y forma como promedio a 10.000 médicos por año y a 30.000 profesionales de la salud cada año. Estamos hablando de que por año
es mayor la cifra de profesionales de la salud por año de cómo empieza la situación de personal y de capital humano en Cuba, ¿no? A nivel de la carrera universitaria, la especialidad médico de familia es una obligación para todos los futuros doctores. Después de los estudios, los médicos deben sistemáticamente cursar 1 año como internos y 2 años como residentes en un consultorio y un policlínico para completar y validar la formación. Bueno, teniendo en cuenta esto, es importante hablar de la atención primaria de salud, que es lo fundamental en el sistema de salud cubano. La atención primaria es la que está más cerca del pueblo, digamos. Para entenderlo en cómo funciona acá en Argentina, en Córdoba, por ejemplo, lo más parecido al primario de atención es en los dispensarios, aquellos centros de salud que se encuentran en los barrios. Como la prevención en la salud cubana es como la piedra angular de su sistema, el fortalecimiento de su sistema tiene que ver principalmente con la atención primaria. Para entender lo que es la atención primaria, debemos saber de que fueron creados en el 1984 un programa que se llama Consultorios de Médicos de Familia, que tiene que ver con esta atención primaria. Entonces, en cada municipio de La Habana, por ejemplo, hay entre 30.000 a 60.000 habitantes, hay un clínico quirúrgico, hay un policlínico. Hay un policlínico y para cada policlínico hay entre 20 y 40 consultorios que son la unidad mínima, la unidad más pequeña que tiene el sistema de salud, que es la que atiende a todas las personas de forma directa, ¿no? Esta es lo fundamental del sistema de salud cubano, es este programa que tiene la particularidad de que, como decía recién, en cuanto a la formación, es obligatorio cursar 1 o 2 años, siendo nosotros profesionales de la salud, tenemos que cursar esa atención. Y esa atención implica tener cada tantas casas un consultorio médico que puede o no ser la residencia del enfermero o del médico, del médico, puede o no ser su residencia, y una vez al año hacen la dispensarización de la población. Esto implica un registro por dirección y apartamento de todas las personas que están dentro de su radio. De esta forma hace cada médico de todas las personas que tiene en su radio un diagnóstico de la situación de salud. Y de esta forma se categoriza a las distintas personas con el registro por dirección y apartamento con números. El 1 es sano, el 2 de riesgo, el 3 es enfermo y el 4 que tiene secuelas. Las acciones que hacen estas personas, que son los médicos de familia, que atienden a su radio, se encuentran las acciones de seguimiento, las acciones preventivas, las acciones curativas, las acciones de promoción y las acciones de rehabilitación. Esto que genera que el 90 y pico % de la población cubana tiene una atención, tiene garantizada su atención médica. Es decir, hay muchos casos en los que los médicos van a las casas y no al revés, como suele ser acá. Bien, bueno, esto es muy reconocido internacionalmente y hay muchas organizaciones que ustedes conocen que se han referido a estos logros. Por ejemplo, Cuba, que dedica el 27% de su presupuesto nacional al sector de la salud, o sea, un poco más del 6% del PIB. Se trata del primer presupuesto de la nación. Según la Organización Mundial de la Salud, Cuba es uno de los países con el número más alto de centenarios por millón de habitantes. Esto dice la Organización Mundial. La Organización Mundial de la Salud. La atención prenatal supera el 95% y la tasa de partos institucional es del 99,9%. Ello explica que la tasa de mortalidad infantil sea tan baja. Según el Banco Mundial, es de 4.000 y se trata de la tasa más baja del continente.
Por otra parte, según la Organización Mundial de la Salud, Cuba se ha convertido en 2015 en el primer país del mundo en eliminar la transmisión de madre a hijo del VIH y de la sífilis. Dice, la eliminación de la transmisión de un virus es uno de los logros más grandes posibles en la salud pública, apunta la ONU. Cuba es el único país de América Latina y del tercer mundo que se encuentra entre las primeras 10 naciones con el mejor índice de desarrollo humano, sobre los 3 criterios de esperanza de vida, educación y nivel de vida. Bien. La Organización Mundial de la Salud subraya que Cuba no solo disfruta de cobertura universal de vacunas, sino que también produce y exporta estos productos. En efecto, de las 11 vacunas aplicadas a todos los niños de Cuba, 8 se producen en el país. La UNICEF se pronuncia diciendo: Cuba es un ejemplo de la protección de la infancia. La malnutrición severa no existe en Cuba, pues hay una voluntad política de eliminarla. Aquí no hay niños en la calle. En Cuba los niños siempre son una prioridad y por eso no padecen de las carencias que afectan a millones de niños en América Latina, que trabajan, que son explotados o que se encuentran en las redes de prostitución. La UNICEF recuerda que Cuba es el único país de América Latina y del tercer mundo que ha erradicado la malnutrición infantil, ¿no? Muchas de estas cosas son increíbles teniendo en cuenta la situación económica y de empobrecimiento que por el bloqueo que sufre Cuba, ¿no? Muchas cosas de las que debemos aprender desde nuestro punto de vista. Las Naciones Unidas citan a Cuba como ejemplo. Cuba puede enseñar al mundo sobre su sistema de salud basado en la atención primaria. La organización ha lanzado un llamado para seguir el ejemplo brindado por la isla. La salud tiene que dejar de ser un privilegio de unos pocos para convertirse en derecho de muchos. Bien, otra cuestión que es fundamental para entender también la fortaleza del sistema de salud cubano es los avances científicos que tienen que ver con la biotecnología y la generación de empresas que tienen que ver con con los institutos que tienen que ver con el conocimiento científico de los biofármacos, ¿no? A ver. Cuba también ha invertido en el sector biotecnológico con la creación de una industria de primer nivel que presenta las siguientes características. El Estado es el principal inversionista. La preparación científica y técnica de los profesionales formados en las universidades cubanas tiene como objetivo la excelencia. Importante inversión en la educación y en el entrenamiento de los recursos humanos. Estrecha relación entre el sistema de salud y las necesidades de la población. Los productos desarrollados se enfocan prioritariamente en las necesidades sanitarias del país. Desarrollo de productos para sustituir las importaciones y ser autosuficientes para la demanda nacional y los programas nacionales de salud. El mercado nacional es la prioridad máxima. La política de ciclo cerrado y completo de los centros de biotecnología, investigación, desarrollo, producción, comercialización, servicio, postventa. Sinergia entre las instituciones de investigación y desarrollo y la producción libre de toda competencia individual. Cada institución contribuye con uno de sus puntos fuertes la necesidad común de crear nuevos productos. Los productos se consiguen así gracias a la colaboración de todas las instituciones. En el 1992, en pleno periodo especial, Cuba creó el Polo Científico del Oeste de La Habana. Esta fue una estructura coordinadora y estratégica de la biotecnología cubana que agrupa un total de 38 instituciones que pertenecen a 3 organismos del Estado. Entre ellos se encuentran el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el Centro de Inmunoensayo, el Centro de Inmunología Molecular, el Centro de Neurociencias en Cuba, el Centro de Química Biomolecular, el Centro Internacional de Restauración Neurológica, entre otras, ¿no? Pero esto habla de la constante preocupación entre los polos científicos e investigadores con la práctica de la salud. Y eso hace que se fortalezca mucho su sistema y sea realmente soberano. Había un dato que no quería que se me pase, que tiene que ver con esto de los policlínicos que están cada 30.000 habitantes aproximadamente, y cuáles son los servicios que brinda esos policlínicos. Y la vinculación que tiene, como contaba anteriormente,
con los consultorios médicos, que son los médicos que viven en nuestro territorio, que son de la comunidad. Desde ahí surge esta idea, que tienen un contacto directo para con la población. Entonces, estos policlínicos, que se encuentran cada 30.000 a 60.000 personas, cuentan con los siguientes servicios: rehabilitación, radiología, ecografía, endoscopía, servicios de emergencia, traumatología, laboratorio clínico, planificación familiar, tomboliosis, urgencias médico-dentales, atención materno-infantil, inmunización y atención a las personas con diabetes, geriatría, dermatología, psiquiatría, cardiología, medicina familiar y medicina interna, pediatría, obstétrica, ginecología. Todos estos son los servicios de salud que se brindan en cada uno de los policlínicos que tenemos al alcance en nuestros municipios o barrios de las distintas provincias de Cuba. Bueno, esto es más o menos un resumen de lo que hemos estado charlando con Dailin acá en el centro, que fue fundamental para poder comprender un poco su sistema. Y bueno, seguiremos hablando sobre el sistema de salud cubano, que tenemos muchísimas deudas pendientes en nuestro sistema y que creemos fundamental poder estudiar cómo funciona en un país socialista como Cuba su sistema de salud. Nos va a quedar para más adelante, para el próximo capítulo, la cuestión del internacionalismo. El internacionalismo va a ser el próximo segmento de realidad social cubana, en el que estaremos charlando un poco, porque necesariamente está vinculado también con su sistema de salud, como veíamos en el comienzo, cuando hablamos de sus principios. Y bueno, y ahí en ese segmento vamos a estar detallando programas como Operación Milagro y otros programas que hacen al internacionalismo cubano. Bueno, espero que les haya servido para comprender un poco cuáles son las fortalezas de este sistema y bueno, que aprendamos cómo poder llevar a cabo estas tareas en nuestros territorios. Mando un abrazo grande y nos estamos escuchando.